se acaba la igualdad. ¿Dónde está la autoridad? ¿La verdad empírica? Por favor, vean la ideología de género, niega la verdad empírica de forma radical y por lo tanto la ciencia tampoco nos sirve como discurso que contenga la verdad. Y si no tenemos una verdad, ¿cuál es la fuente de autoridad? Como yo a alguien le digo, tú estás equivocado. Ese es el problema del conservador. El conservador hoy día no le puede decir a su hijo, hazle caso al profesor. ¿Cómo le va a decir eso? Si el profesor le está pasando una literatura que lo va a deconstruir, si el profesor le está dando tareas para hacerlo vulnerable, para manipular. Entonces, el conservador hoy día no le puede decir a su hijo, hazle caso a tal autoridad. Tiene que ser un rebelde. Y en ese sentido, este quizás sea el mejor momento para la unión entre conservadores y liberales clásicos, en el sentido que lo entendemos en Chile o en Estados Unidos. Porque el conservadurismo requiere de esa dosis de rebeldía y de libertad cuando empieza a avanzar una extrema izquierda que destruye el Estado de Derecho y oprime nuestros derechos fundamentales. Y el liberal no puede tener su libre mercado que tanto le gusta, sin Estado de Derecho, ¿no es cierto? ¿Y quién defiende el Estado de Derecho? El conservador. Y ahí hay una tensión muy importante en que al liberal se le olvida la importancia de las estructuras, muchas veces de las estructuras institucionales, no siempre, pero muchas veces, sobre todo en el último tiempo cuando se habla del homo economicus, ¿no? Y también de las facultades espirituales, y al conservador también se le olvida que es importante desafiar algunos sentidos comunes, como que la esclavitud estaba bien o cosas así, porque así es como vamos avanzando. Y todo en su diálogo, como dice Hannah Arendt, conservadores sin liberales no pueden existir y liberales sin conservadores tampoco. ¿Qué le van a enseñar a nuestros hijos? ¿Y por qué en esencia a las futuras generaciones? ¿Y por qué en esencia yo doy un portazo a la posibilidad de aprobar en diciembre? Porque a mí nadie me va a hablar de que tengo derecho preferente a los padres a educar a un niño, si es que en el capítulo 13 se establece que habrá educación climática obligatoria para todos los niños de este país. Y la educación climática es ecofeminismo. La educación climática es, en términos de William, la puerta de entrada para el avance sin fin e irrefrenable del poder del Estado en la vida de cada uno de nosotros, ante lo cual William se revela en su libro. Les traje nada más que la introducción de lo que es la Carta de la Tierra de Boff, de Leonardo Boff, que la Carta de la Tierra viene de un documento que se llama ¿Cuáles son los límites del crecimiento?, del Club de Roma, donde se establece en forma malthusiana que somos demasiados seres humanos, que no podemos crecer ad eterno. Esto es lo que se les enseña a los niños, no hay que tener hijos. Por lo tanto, ya después no va a haber problema con la discusión del aborto. Y les leo un poco nada más para que ustedes vean esta Carta de la Tierra. En ella se funda la Agenda 2030. La Tierra está enferma, dice Boff. La primera, el ser más amenazado de la naturaleza. Hoy en día hablan, ¿no es cierto?, como siempre, del pobre, el ODS número 1. El 79% de la humanidad vive en el gran sur pobre. No habla de los avances con el capitalismo, no, todo eso no le interesa en lo más mínimo. Entonces toda la gente se está muriendo, 60 millones se mueren de hambre anualmente, 14 millones de jóvenes, bla, bla. Esto es lo que está al comienzo de esa carta. Y después imagínense, la segunda, la Tierra que está muriendo, son las especies. Las especies de vida experimentan esta amenaza, la misma que los seres humanos pobres, los pobres víctimas del capitalismo. Cálculos estimativos afirman, por favor evalúenlo ustedes desde un sentido común básico, sin ser biólogos y sin ser científicos. Miren lo que aquí se afirma. Cálculos estimativos afirman que entre el año 1500 y 1850 presumiblemente, imagínense cuánta gente estaba estudiando esto en esa época, en el año 1500, se eliminó a una especie cada 10 años. Entre 1850 y 1950 a una especie por año. A partir de 1990 está desapareciendo una especie por día. De seguir este ritmo, en el año 2000 desaparecerá una especie por hora. Súper científico todo esto, pero increíble, o sea, notable lo que le van a enseñar a nuestros hijos. También, y todo esto desaparecen por culpa de nosotros, que nosotros respiramos, emitimos CO2, etc. También es importante, por otra parte, constatar que el número de especies, de acuerdo con los criterios de los especialistas, miren ustedes, oscilan entre los 10 y los 100 millones. Es un rango, digamos, de oscilación mínimo. A un científico y un cálculo científico es una cosa menor, digamos, la diferencia que hay entre 10 y 100 millones. Y además se desaparece hoy día
desde el año 2000, 1 por hora, o sea, hagan los cálculos y ya todas las especies están muertas, que no queda ni una mosca. Entonces, este es el avance irrefrenable del estatismo, pero ahora con legitimidad. Porque para que el Estado pueda ejercer la coerción sobre los ciudadanos, tiene que haber a la base un cierto nivel de legitimidad. Se tiene que estar de acuerdo con la coerción con la que se ejerce, es decir, se tiene que estar de acuerdo con los motivos. Y por eso es tan importante la educación. Y si alguien no me cree lo que le estoy diciendo, entonces retroceda un par de años atrás y vea el título de mi hermano Axel cuando dijo el Chile que viene. ¿Y por qué lo adivinó? Porque las universidades estaban capturadas, porque la educación estaba capturada y en definitiva lo que tenemos es un gobierno como nunca hubiéramos pensado, de una pareja que son todos los géneros a la vez, que quieren el decrecimiento, por eso no tienen plan económico, que se han robado el país entero y da lo mismo. ¿Sí? Pero siguen teniendo un 30% de apoyo fijo. ¿De dónde viene ese 30%? De jóvenes absolutamente adoctrinados con los discursos de la nueva izquierda. ¿Sí? Por eso es que a mí que me digan a nivel constitucional que se va a adoctrinar a los niños con una determinada ideología, yo, como mujer que ama la libertad y sobre todo que defiende el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, digo, no, a mí me basta con eso. A los niños no los tocan, con los niños no se tienen que meter los políticos, y punto. Tú me dijiste que hablara de la actualidad. Bueno, el problema que enfrentamos hoy día como conservadores o como liberales clásicos es que este es un mundo sin Dios, donde Dios ha sido reemplazado por el Estado. Esto ya lo lograron de la Revolución Francesa en adelante. Pero ¿qué es lo más difícil que enfrenta cada uno de nosotros en este contexto? Lo sagrado no es solamente aquello que se vincula con la existencia de Dios. Yo como ateo puedo considerar que un niño es sagrado y no se le toca, y por lo tanto la pedofilia es mala. Lo sagrado no tiene que ver con tener una creencia en otra dimensión. Lo sagrado tiene una acepción que es absolutamente acá, de este mundo. Aquello que es digno del máximo respeto. Donde nosotros tengamos una sociedad en la que no existe nada digno del máximo respeto, ni siquiera la infancia, nuestra sociedad camina al abismo, si es que no está cayendo ya. Y ese es el problema que nosotros enfrentamos fundamentalmente. No hay autoridad, no hay fuente de autoridad. Donde no hay fuente de autoridad no hay verdad. Luego, muchos conservadores aún ilusos se visten de un ropaje de que existiría algo así como una naturaleza humana. ¿Sí? Estoy de acuerdo con la naturaleza humana. Pero si usted agarra a un niño de pre-kinder y desde pre-kinder lo hipersexualiza y genera una situación psíquica en la que el niño se mueve desde la liberación del deseo y con eso tiene listo al revolucionario para la revolución molecular disipada y le enseña que la sala de clases es, como dice el glosario de patologías sociales que tienen que estudiar nuestros estudiantes hoy día en las universidades en Chile, en varias. Glosario de patologías sociales, ustedes descárguenlo, está gratis, como siempre está todo gratis en internet. La sala de clases es un lugar de profanación de todo, no tiene que quedar nada sagrado. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hace un conservador ante la genitalización de la política y la politización de los genitales? ¿Qué es lo que es la desterritorialización de la que habla Irina Karamanos y de la que todo el mundo se ríe cuando hablan sus códigos Foucaultianos, de leucianos y digamos, de construccionistas? Porque no entienden lo que está diciendo. Originalmente, y esto lo entendemos y lo compartimos conservadores y liberales, hay una esfera que es la esfera pública, donde se habla del bien común. Hay otra esfera, que es la esfera social. Hay otra esfera, esto viene Aristóteles, ¿no?, que es la esfera privada, donde no se mete el Estado. Y hay otra que es la íntima, tú con tu cuerpo, tú con tu identidad, tú con quién eres. El totalitarismo desterritorializa todo esto, destruye todas estas esferas y mete la mano del Estado hasta en lo más íntimo de la persona. Pero nunca se había llegado al punto de meter la mano de la política en los genitales de los niños a los 4 años de edad. Eso yo no lo había, yo que estudié toda mi vida totalitarismo, eso yo nunca lo había visto. Y eso es lo que está pasando hoy día. ¿Y qué le pasa al conservador?
no kissing in public. Lo público no tiene que, uno no ventila, la ropa sucia se lava en casa, todo este tipo de, ¿no? Uno no habla de estas cosas íntimas en la esfera pública, social. Entonces nos desterritorializaron, nos destruyeron la división de las esferas para cada uno de los discursos y para lo que podemos compartir, y por eso nos han dejado mudos. Por eso es que muchos no saben ya qué hacer. Por eso es tan importante el libro de William, porque nos devuelve a esas ideas centrales. El liberal clásico, el conservador, hoy día el libertario también, el palo libertario. Dice, voy a citar a Petit, a Philip Petit, que nos habla de una libertad, que es la que defiende Egaña y que la expone muy bien William en su libro y que la hemos olvidado. Y que es la libertad republicana. No es la libertad para hacer lo que yo quiero, o para que no me intervengan en lo que yo quiero hacer. Es la libertad como no dominación, por la que lucharon las ciudades griegas, por la que luchó Roma, por la que lucharon todas las protoestados, digámoslo así, las monarquías, ¿no? En su época, por no ser dominados por otros. Y esa libertad se nos ha olvidado, y esa libertad es la que hoy día está en juego, cuando a través de la Agenda 2030 y a través de los tratados internacionales están destruyendo nuestra capacidad de ser un país soberano. Y en el libro de William queda muy clara la importancia de tener un lugar al que llamamos patria, donde nosotros nos identificamos como chilenos, nuestra identidad. Porque incluso con alguien de extrema izquierda, si es chileno, yo me lo encuentro extranjero, va a haber un motivo de identidad, ¿cierto? Vamos a conocer el condorito, por así decirle. El Estado de Derecho, la igualdad formal frente a la igualdad sustantiva. Los derechos políticos, eso es lo que tenemos que defender. La igualdad formal, los derechos políticos en lugar de los derechos sociales. Egaña afirma que donde no hay honor ni obediencia a las leyes, no se puede verificar nada. ¿Qué pasa cuando las leyes ahora las van a hacer con perspectiva de género? ¿Qué pasa donde todo está situado desde esta interseccionalidad, ¿no? Intersubjetividad, en que depende si usted es hombre, yo soy mujer, entonces como yo soy víctima del patriarcado, pero además si es mujer y lesbiana es víctima del patriarcado, pero además porque es de un colectivo, y así sucesivamente. Este cambio a la igualdad sustantiva va a destruir y va a descuajar absolutamente la forma en que nosotros los occidentales vivimos y el mundo que amamos. La soberanía es necesaria, es condición necesaria, aunque no suficiente, para hablar de Estado de Derecho. El Estado de Derecho implica que todos nosotros nacemos iguales y por tanto se descarta esta discriminación positiva que ahora se quiere introducir incluso con paridad de salida a través de la nueva institucionalidad. José Victorino Lastarria nos recuerda que ni la dignidad ni los derechos fundamentales son resultado de una concesión política. Y aquí hay otro punto clave que va dialogando en todo el libro de William. Nosotros no somos resultado de la dignidad que los políticos nos confieren, ni de la existencia de instituciones políticas. Nosotros somos el resultado de nuestra propia dignidad, en tanto, cito a Hannah Arendt, cada uno de nosotros es único y irrepetible. Suena de izquierda, ¿no? Qué pena, nos han capturado todo. No se puede hablar de dignidad, no se puede hablar en los términos, porque tomaron lo mejor de la filosofía, lo torcieron y lo usan a favor de ello. Pero yo voy a seguir diciendo que es empíricamente comprobable que ninguno de los que hoy día está acá puede decir que antes que haya nacido él, hubo alguien exactamente igual en el pasado. Y que ninguno de los que está acá me va a poder probar que una vez que haya muerto, van a ser alguien exactamente igual que él en el futuro. Y eso es lo que hace la diferencia entre un grupo humano y un cardumen de peces. Y eso es donde se confiere nuestra igual dignidad, que somos todos igualmente distintos e irrepetibles. Por eso a una madre que le matan a su hijo no se lo pueden cambiar por otro, aunque se parezca mucho físicamente, ni siquiera por un gemelo si es que lo hubiera. Justicia. La justicia, el libro primero de Platón, ¿no es cierto? La República primero, el libro primero, parte con la justicia. ¿Qué es la justicia? La discusión entre Trasímaco y Sócrates. Bueno, si nos desmontan nuestra justicia, nos habrán desmontado todo. Esa es la clave.
¿Y cómo lo van a hacer? Lo están haciendo con estos grupos que supuestamente son víctimas históricas a los cuales el resto de la sociedad les debe algo que beneficia a la extrema izquierda. Los están usando, evidentemente. La identidad vinculada entonces a las injusticias. Qué cosa más fácil, ¿no? Como yo soy mujer, soy víctima del patriarcado. Por eso es que no tengo el éxito de mi hermano Axel o la posición de mi hermano Johannes, porque yo soy víctima del patriarcado. Por eso es que no he llegado más lejos en mi vida, porque yo soy víctima. Vamos, chiquilla, vamos a encontrar capitalismo. Qué fácil. Así nunca. Nadie tiene que desafiarse a sí mismo. Nadie tiene que hacerse responsable de sus propias derrotas. Y con esto no estoy diciendo que yo sea una derrotada, estoy poniendo un caso que sé que activa la chispa, nada más. Al contrario, yo tengo la vida que quiero y estoy donde quiero estar. Y siempre me ha gustado esto. Grupos pequeños, como decía Nietzsche, escribo para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír. Y eso ya es muy anterior a Nietzsche, ¿no? El esfuerzo de William, en suma, de retrotraernos a nuestra propia historia. ¿Qué es ser de derecha y ser chileno? ¿Cómo entendieron estas personas que fueron importantes en la construcción de nuestra patria? ¿Cómo entendieron ellos la libertad? ¿Cómo entendieron ellos el Estado de Derecho? ¿Cómo dialogaron entre ellos? Y finalmente se suma el Chascón Villegas, ¿no? Que tiene que estar muy orgulloso de estar en esta lista y haber sido seleccionado por William, y probablemente porque lo que logró Villegas fue despertar esa chispa de hambre, de entender ciertas cosas que nuestra... Porque ustedes saben que Villegas siempre decía que era de izquierda, ¿no? Que era marxista. Bueno, él entiende de psicopolítica, porque él era de izquierda. Ese es un problema del cual a nuestra derecha le ha hecho mucha falta. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos analizar en qué medida fue la manipulación de la culpa de la centroizquierda lo que la hizo desaparecer? Si no les hubieran gritado desde la extrema izquierda, ustedes fueron culpables de profundizar el modelo del dictador, o sea, ¿habría desaparecido la centroizquierda? La centroizquierda desapareció por culpa, porque nadie soporta vivir con culpa. De hecho, la extrema izquierda no conoce la culpa. ¿Ustedes han escuchado alguna vez a un marxista pedir perdón por los más de 100 millones de muertos del siglo pasado? No la conoce y por eso puede vivir cometiendo crímenes. Por eso no hay nada que enrostrarle que los conmueva. La centroizquierda desapareció en Chile por eso, y la centroderecha ha caído un poco en lo mismo. Es que ustedes son culpables de haber apoyado al dictador. Y desde ahí los manipulan. Y como no estudian psicopolítica, no entienden que los están manipulando. Y eso es lo que ha pasado ahí. Y cuando nosotros nos dicen es que tú eres tal fóbico y este otro fóbico y este otro fóbico, ¿qué es lo que están manipulando? La necesidad que tiene cada uno de nosotros en su vida de sentirse bien consigo mismo. Es que yo no quiero conocerme. Ese es el gran problema del pragmatismo de la derecha, que se requiere de vida interior, se requiere de hacer por algún momento ermitaño, porque para pensar necesito distanciarme del mundo, conectar conmigo mismo, con mi identidad, reflexionar y luego hacer mi juicio político y volver a la esfera pública. Pero si estamos todo el día hacia afuera, eso no pasa. Y como no se le da importancia a los aspectos psicológicos, como si no estuviéramos hablando entre seres humanos, que en general no somos capaces de dar cuenta parte importante de lo que hacemos porque es instintivo, es intuitivo, es producto de traumas, etc. Entonces, ¿para qué vamos a hablar de psicología política? Y Fernando Villegas sí se hace cargo, y sí habla del resentimiento. Y sí llama entonces, eso lo digo desde los ojos de William, a activarse en el interés por comprender de fondo cuáles son los aspectos psicológicos que mueven a la gente. Y cómo yo puedo manipular a la gente. Y este es el gran debe que tiene nuestra derecha, sea liberal, porque está muy preocupada del mercado, sea conservadora, porque está preocupada de las instituciones, la fuente de autoridad, la verdad. Pero hay un eslabón perdido, como se dice. Y esa es la psicopolítica. El resentimiento como la base psicológica del malestar. Eso que dijo Axel muchas veces, este discurso de la igualdad es un discurso fundado en la envidia. Cuando ustedes hayan activado la envidia de las personas, es muy fácil luego ponerles la zanahoria y llevarlos donde uno quiere. ¿O acaso no fueron quienes votaron por el rechazo
las 3 comunas que son la Suiza de Chile. Y luego bien divertido, porque se ha producido que quienes apoyan al actual presidente son ni más ni menos que los niños de clases acomodadas, pero ya bien filtrados por sus colegios privados, sus profesores y sus universidades. Para ir terminando, me gustaría felicitar por el esfuerzo de William de invitar a un renacimiento del ser en la derecha. No necesitamos más derecha, necesitamos el ser de la derecha. Necesitamos conocernos a nosotros mismos. Necesitamos que nuestra identidad no pueda ser barrida en un determinado momento por un mero cálculo político, porque no dejamos huella, porque lo que va generando un cambio es la huella que vas dejando en las personas que te oyen, la conciencia de quienes en definitiva se dan cuenta de que hay algo que importa, y hay algo que es menos importante y algo que es aún menos importante. Y cuando a mí me dicen, y con esto cierro, que a nuestros niños les van a enseñar que hay que odiar al prójimo como a sí mismo, porque ellos por estar vivos y el prójimo por estar vivo destruyen el planeta, generan la extinción de cientos de miles de millones de trillones de especies al minuto. Y si no crees en esto eres malo, además de todo lo que podría agregar, pero quedémonos con ese pequeño artículo. Bueno, yo soy de las que no solamente cree que hay que decir con fuerza, porque son las generaciones que vienen las que pueden cambiar las cosas, no te metas con mis hijos, sino que uno tiene que ir y meterse en aquello con lo que van a manipular o le van a dar cerebro a sus hijos. Estaré a cada uno de nosotros. No solamente no te metas, metámonos nosotros. Esa es mi invitación. Gracias, William. Gracias por este volver al ser de derecha. Muy, muy buen libro y muy importante para las generaciones que vienen, porque como dice Tocqueville, sin la luz del pasado vivimos ciegos en el presente y no hay futuro. Gracias. Es que el señor Jorge Lazo tiene algo para ti, director ejecutivo, no sé, director de la Fundación Trascender. Ya, y ahora que estamos en confianza, después de esta tremenda intervención de la Vane con tanta profundidad como ya te caracteriza, bueno, ya va dentro del encuentro, nos vamos a el señor William Tapia Chacana. Me dijo que no le dijera don, entonces, sí. Don, señor, sí. Él es profesor, y parto por decir que es profesor porque él es columnista de Esfera Pública y para él es demasiado relevante que yo primero ponga que es profesor. Es licenciado en Filosofía por la Universidad de Chile, magíster en Política y Gobierno de la Universidad Diego Portales y Administración Educacional de la Universidad de los Andes. Cuenta con estudios en Economía en el International Business Management Institute de Alemania y en el Mailand Economics de Francisco Marroquí en Guatemala. Ha escrito para diversos medios, como La Tercera, El Líbero. Asimismo, William es jefe de área de Filosofía y Letras de la revista Individuo y colaborador de Fundación Somos Trascender, y columnista también de Esfera Pública. Autor del libro Girar a la derecha, lineamientos para una reacción del sector, con ya 2 ediciones, si no me equivoco. 3. Y ahora su último libro, Perfiles de Derecha, próximamente a publicarse con nuestra casa editorial Legado Ediciones en el mes de octubre. Un aplauso, por favor, para el señor William. Bueno, ¿cómo están? Yo no traje palabras preparadas, pero sí traje un Power. Tengo como el problema de ser profe, ¿no? Por lo tanto, siempre me gusta esta idea de reflejar de alguna u otra manera el aprendizaje a partir justamente de, se espera, un agradable Power. Obviamente, agradecer a todos los que vinieron. Sorprende gratamente que a pesar de todo lo que ha ocurrido este 18 de octubre, ¿cierto?
que han sido en realidad pocos destrozos, pero sigue muy presente el miedo, digamos, y la sala de alguna u otra manera lo refleja, ¿no? Así que espero que ese miedo en futuras presentaciones y futuros libros simplemente desaparezca por fin, ¿ya? Y quizás este libro es parte de ese inicio, ¿cierto? Y ese llamado a perder el miedo, ¿ya? Lo primero a plantear es que nosotros necesitamos un proyecto. Es así de simple. Si no, estamos condenados a reaccionar, ¿cierto? A simplemente reaccionar ante lo que la izquierda proponga, y por lo tanto, insisto, se necesita del trabajo, por ejemplo, de Vanessa, de muchos más que están involucrados en este proceso, a un Arturo también que está presente, también está trabajando en eso, y muchos más que están defendiendo las ideas, ¿cierto?, en estas instancias y a partir, digamos, de todos los espacios que podamos ocupar, ¿ya? Y yo humildemente quise presentar un proyecto, ¿cierto? Una idea, levantar la mano entre tanto público, ¿cierto? Y decir, bueno, yo tengo una idea, ¿cierto? Y esta idea es indagar hacia el pasado, ¿ya? No voy a decir que fue una idea originalmente mía, ya tengo ciertas deudas intelectuales que obviamente responder, y especialmente a este caballero. Vanessa en algún momento, en algún programa me decía, no, se nota que es tu filósofo de cabecera. Yo quisiera decir que no lo es, pero lamentablemente igual tengo que pagar esa deuda, ¿no? Y esta deuda tiene mucho sentido, especialmente a partir de la frase que aparece aquí, ¿no? Cuando dice la grande y a la vez elementalísima averiguación que va a hacer el Occidente en los próximos años, cuando acabe de liquidar la borrachera de insensatez que agarraron en el siglo XVIII. Yo creo que esa borrachera todavía no acaba, de hecho estamos todavía en ese proceso, es que el hombre es por encima de todo heredero. Pero tener conciencia de que se es heredero es tener conciencia histórica. José Ortega y Gasset en algún momento planteó esta idea, ¿cierto? Para él toda su vida fue ir evolucionando en conjunto con la historia de España, ¿cierto? Y generar esa conciencia histórica. La verdad es que yo, muy humilde discípulo de don José Ortega y Gasset, la verdad es que intento algo parecido en este proyecto, ¿cierto? Crear a partir de un método histórico filosófico, porque obviamente reconozco o intento indagar hacia las raíces de esta derecha, crear esa conciencia histórica en este sector y finalmente configurar algo así como un perfil. El perfil evidentemente no es mera conciencia, no es un mero convencimiento, ¿cierto? Una creencia de que se es de tal o cual manera, sino que también actuar en consecuencia, ¿ok? Y por lo tanto, la configuración final tiene que ver, como bien decía Vanessa en algún punto, quiénes somos primeramente, para luego saber qué debemos hacer o qué buscar, ¿cierto? ¿Qué objetivos proyectar hacia ese espacio público? Porque el convencimiento de quiénes somos no es evidentemente un convencimiento público. Es algo que está dentro de este fondo insobornable, ¿cierto?, el que hablaba Ortega, de estas creencias de quiénes somos. Ahí, por lo tanto, el perfil de derecha tiene que tener esta naturaleza bicéfala, ¿cierto?, de Jano, del dios romano, que obviamente no tiene ningún sentido, digamos, con lo que genuinamente era, pero sí con esta idea de un comienzo y un final, ¿cierto? El comienzo tiene que estar con convencerse de quiénes somos, responder a esta pregunta dentro del punto de vista de la teoría, de lo ontológico, de qué es el ser de derecha, para finalmente pasar a ver qué es lo que nosotros pretendemos, qué pedimos, más bien qué solicitamos, sino qué reivindicamos como tal, como derecha. Ahí está la foto, digamos, de Jaime Guzmán y de Lastarria por una cuestión simple de que a mí me parece que Jaime, ¿cierto?, que lamentablemente ha sido muy vilipendiado, probablemente la UDI ni siquiera sabe quién es hoy día, es un culmen, es un hito histórico de culminación donde lo liberal, lo conservador, ¿cierto?, y en algunos sentidos lo patriótico, se unen en una sola figura. Y Lastarria, que evidentemente también es hijo de su tiempo, es hijo de sus maestros, de José Joaquín de Mora, que era liberal, y a la vez de un Andrés Bello, que tenía un liberalismo un poco más
adaptable a lo que es el conservadurismo, por lo tanto también es un hijo de este eclecticismo que se le pide a la derecha al momento de indagar sus propias ideas. ¿Ya? Y por lo tanto, el libro presenta ciertas claves o ciertas recomendaciones por parte mía de cómo debieran leerlo. El libro respeta de alguna manera la cronología, la historia de estos autores, pero sin embargo, léanlo como ustedes quieran. ¿Ya? Léanlo como ustedes quieran, de manera desordenada, ¿cierto? O según lo que yo les voy a presentar ahora, porque también es parte, digamos, del juego del libro como tal. Entonces se puede leer en el orden que ustedes quieran, pueden comenzar de atrás para adelante, si quieren hacer algo así como Rayuela de Cortázar, más o menos, ¿no? Hay ciertos preámbulos existenciales que me parecen importantes también, aparecen en el libro. Yo les cuento un poco cómo conocí al autor, hacia dónde me llevó ese autor, ¿cierto? Algunas amistades que también me ayudaron en ese proceso a entender al autor y cómo ello refleja lo que yo estoy pensando ahora como proyecto para la derecha. La centralidad del ensayo está en ciertos conceptos o preguntas fundamentales. Como ya les dije obviamente atrás, ¿cierto? Ya saben que hay ciertas preguntas fundamentales, pero cada uno de los ensayos trae a colación un determinado tema o determinado concepto. Los autores son chilenos y eso es súper importante de hacer notar. Por un argentino fueron capaces de llenar todo, ¿cierto? Y hoy día por un chileno no son capaces, digamos, de llegar todo. No es una crítica y evidentemente sé que hay algunos autores que son importantes, pero me parece importante resaltarlo. ¿Por qué? Porque el libro igual trata de vincular no solamente al liberal con el conservador, sino que también al nacionalista. A aquel que de alguna manera siempre está mirando hacia la historia nacional, pero que ahora, digamos, se va a reconocer en un proyecto común con los liberales y los conservadores. ¿Ya? Y además, finalmente, los vínculos de las tradiciones, digamos, en la derecha, como yo les decía, justamente estaba mencionando. Este libro es una invitación a que las distintas tradiciones piensen en conjunto. ¿Ya? Y obviamente descartando al socialcristianismo y esta toda idea de Hugo Herrera, ¿cierto?, de que ellos son parte de nosotros porque no lo son. ¿Ya? Si quieren, cualquier día debatimos sobre el tema. Y justamente entonces empecemos con el canon teórico. El canon teórico tiene que ver con quiénes somos y quiénes no somos. Una vía apofántica para identificarse como derecha, ¿no? La idea de qué es lo que no somos. Y justamente ahí trato de tres autores importantes. Primero, Alonso Ercilla, ¿cierto? Este gran poema de la Araucana, que responde más o menos qué es Chile. Luego Jaime Guzmán, ¿cierto? Aquel, el olvidado por la Fundación Jaime Guzmán y todos los demás, ¿cierto? Que defiende qué es la derecha, ¿no? Que nos identifica con ciertas ideas fundamentales. Y con Fernando Villegas, que nos representa muy bien, como bien decía la Vane, esta parte psicopolítica que ayuda a identificar la identidad del progre, ¿cierto? Y cuál es su arma fundamental. Por lo tanto, ¿qué pasa con Alonso Ercilla? Con esto me encontré cuando Lastarria dice algo en esta investigación acerca del proceso colonial español, en que el tipo dice, muy enrabiado con Andrés Bello porque lo manda a hacer esta memoria histórica, ¿cierto?, que tenían que publicar cada año, y Lastarria dice, ¿sabe qué? En realidad lo que pasa es que Chile es una nación en guerra, y nace dentro de la guerra, su cuna es la guerra. Si uno empieza a leer la Araucana, te das cuenta que en esta guerra no sabemos si somos las víctimas o los victimarios. Y el mismo Alonso Ercilla lo demuestra. A veces, de hecho, en la misma introducción del libro, él dice, voy a hablar de las loas de España y de su rey, para finalmente, ¿cierto?, decir a cada rato que los araucanos son maravillosos, que son impresionantes, ¿cierto?, y que de alguna u otra manera él no sabe si en el fondo volverse araucano o no. Es llamativa esa forma en que él va, digamos, hilando sus ideas, muy con la idea del buen salvaje, de Montaigne, de Rousseau, ¿cierto?, e incluso de Voltaire. Él es hijo de esa disyuntiva y lamentablemente esa dialéctica entre lo que somos, si somos amos o esclavos, termina por constituir a un país que siempre está en guerra. Y que la única manera en que logra la paz es cuando hay un empate. Somos el país del empate. ¿Ya? ¿Por qué llamo a Alonso Ercilla a este baile? Porque la derecha tiene que saber eso. Tiene que entender cuál es la lógica de lo que está detrás. ¿Ya? A Jaime Guzmán, ¿por qué?
Porque hay una combinación bien impresionante que él tiene acerca de lo que parte con un hallazgo de la libertad, de que el ser humano es naturalmente libre, dentro de esa libertad, digamos, en conjunto con la sociedad, para finalmente entender que el sistema político que debemos defender es la democracia, pero no una democracia sustantiva donde supuestamente hay ciertos grupos privilegiados que tienen, digamos, que se les establece una paridad para darle una cierta ventaja o ciertas cuotas de poder, ¿cierto? No, una democracia real que va a estar en peligro siempre por parte de los totalitarismos de todo tipo y también por el estatismo. Lo que nosotros estamos viendo hoy día, ¿cierto? Este nuevo proyecto que se está lanzando, y también me uno a Vanessa en ese sentido de que yo también voy a votar en contra, establece un estatismo total. De nuevo, el Estado es el que resuelve todo. La sociedad civil no importa, ¿cierto? Porque el Estado te va a garantizar determinadas cosas. El único movimiento que se podía esperar de una reforma constitucional era hacia más Estado. Entonces, cada persona que pudiera decir, no, pero si esta reforma es excelente, lo que estaba diciendo era finalmente, queremos más Estado. ¿Por qué creen que los partidos políticos están de acuerdo con esta constitución? Porque es más política, es más Estado. Y Jaime nos va a decir, tenemos que defender esa democracia. No estoy en desacuerdo con los partidos, dice él, pero siempre y cuando esos partidos defiendan las bases de la convivencia. Y esa convivencia hoy día está evidentemente en peligro. Fernando Villegas, la anatomía del progre. ¿Cuál es la anatomía del progresista de estos niños educados evidentemente en la culpa? ¿Cierto? En esta moral de esclavos, diría Nietzsche. Simplemente en un olvido pero total de la historia. La historia comienza en el 73, no comienza en otro periodo. Con anterioridad lo que tenemos es un legado de la oligarquía que no existía, pero es también incluso de la colonia para el progre, ¿cierto? Y una incomodidad fundamental con la realidad. Y como están tan incómodos con la realidad, porque obviamente para entender la realidad tienes que entender de dónde proviene esta realidad, o sea, necesitas historia, simplemente el progresista va a ir hacia el arma más fundamental, la revolución. Y Villegas nos enseña, ¿cierto? O más bien, más que enseñarnos, porque este ya no lo teníamos más o menos en la cabeza, pero Villegas lo viene anunciando hace tanto tiempo. De hecho, yo creo que las dos personas que lo vieron antes que cualquiera de nosotros fue Axel y fue Fernando. Y uno viene anunciando hace mucho rato que esto se venía, ¿cierto? ¿Y cómo funciona este mecanismo revolucionario? Parte con muchas esperanzas, ¿cierto? Parte con algunos sujetos de clase media, ¿cierto? Que no viven la pobreza, pero la sienten en el alma como Gabriel, ¿cierto? Y que le hablan al pueblo, le ofrecen cosas y ofrecen esperanza. Luego, claro, la cosa va en declive, pero no importa, se hace camino al andar, compañero. Esa es la idea. Se hace camino al andar, no importa. No importa que hoy día estemos objetivamente peor, no importa que la inflación esté altísima, no importa que la gente sea más pobre, ¿cierto? No importa. Se hace camino al andar tranquilo, si la revolución viene y vamos a lograr el cielo. Para finalmente empezar con las purgas. ¿Ah, tú no crees en lo que yo creo? ¿Qué pasó ahí? Primero empezaron con los campesinos en la Revolución Rusa. Luego empezaron con la gente, con el obrero. Y finalmente con los mismos del partido. ¿Cierto? Y así sigue, suma y sigue. Hasta decantar en el control total. Y como ustedes pueden ver, ¿cierto? Esta hermosa foto de aquellos que no creyeron. O de aquellos que dijeron, bueno, no a Pol Pot. Y terminaron así. Esos son los mecanismos revolucionarios. Ese es el final de la historia. Así que espero que ninguno de nosotros esté así. De verdad. Pero así como va, vamos a terminar con la cara de Villegas, ¿cierto? Diciendo, esto no puede ser. Y para pasar a la praxis de la derecha, es decir, en qué supuestamente la derecha debiera estar pidiendo, solicitando, luchando por ello.
¿qué debemos buscar? ¿O qué debemos hacer? ¿Cierto? Enalteciendo esa pregunta que hacía Lenin en su momento, ¿qué debemos hacer? Y hay 3 autores nacionales que nos traen varias ideas importantes. Quizás son las 3 ideas más importantes que puedan configurar una propuesta política. Mariano Egaña nos recuerda qué es en su naturaleza una constitución. Don Andrés Bello, a él sí le digo don, tengo un respeto irrestricto por él, qué significa la libertad. Y por último a José Victorino Lastarria, ¿cierto? ¿Qué tipo de Estado debemos pretender? Don Andrés Bello plantea esta libertad, pero la libertad genuina, esta libertad de que se juega entre reglas. Por lo tanto, no podemos estar pretendiendo una libertad que trastoca la identidad, que no se configura o no se relaciona adecuadamente con lo que eres. No porque te creas perro o te sientas perro, eres perro. La libertad no se ajusta hasta esos límites. La lamentable confusión acerca de la libertad tiene que ver con lo que Isaiah Berlin muchas veces dijo, de que la libertad, desde la Revolución Francesa en adelante, y todos sus hijos, que son evidentemente el socialismo, el marxismo y los demás, ellos han entendido la libertad como autonomía. Y cuando tú entiendes la autonomía de manera absoluta, tienes que luchar contra la realidad. Y tienes que luchar contra los otros que no aceptan justamente que tú subjetivamente entiendas que tu identidad, sea como sea, se debe vertir en esta realidad. ¿Se entiende? Por lo tanto, todos somos enemigos de esa libertad autonómica. Somos obviamente enemigos cuando decimos que al niño no se le toca, como bien dijo la Vania. Somos enemigos cuando decimos, mira, en verdad, de verdad, aunque te sientas perro, no eres perro. ¿Ya? O estos transedad que están apareciendo, aunque tú te creas niño, no lo eres. ¿Ya? Porque la libertad no es absoluta. La libertad está entre las reglas, porque la libertad depende de que el otro te reconozca como ser libre. Y obviamente, una libertad en la que yo pueda hacer lo que yo quiera, jamás va a ser aceptada por la comunidad política. Andrés Bello nos recuerda eso. Don Mariano Egaña, que en el exilio, ¿cierto?, tuvo que ver cómo el país se destruía en un periodo de anarquía total entre 1823, ¿cierto?, cuando Higgins renuncia, abdica del poder, presionado evidentemente, y finalmente con la instauración de los gobiernos conservadores ilustrados, ¿cierto?, de 1830 en adelante. Pero ¿qué ve Mariano Egaña? Le escribe a su padre muchas cartas en que lo extraña a muerte y también lamenta la situación del país. Y ve que la única solución para tanto desorden tiene que ver con algún tipo o naturaleza de constitución. De ahí entonces, él dice algo que Andrés Bello también lo va a reconocer finalmente en un escrito sobre las constituciones. Una constitución no se puede mantener si no coexiste con una identidad propia del país, de aquellos que van a regir. Y obviamente sin moralidad. Si no cultivas la moralidad, simplemente el país se cae a pedazos. Y por lo tanto, una constitución tiene que estar como bisagra con esa identidad del pueblo. Para después decirnos, bueno, hay que tener principios claros, no contradicciones entre los artículos, ¿no? Y luego una extensión breve. Probablemente ahí en el libro van a encontrar obviamente muchos más detalles, muchas más citas y se van a dar cuenta de que lo que tenemos hoy día, o este nuevo proyecto, por ejemplo, para diciembre, no respeta ninguno de estos principios. Y por último, José Victorino Lastarria. ¿Qué Estado deberíamos tener? Aquí no es evidente que Lastarria está pensando en un Estado en el que obviamente las fuerzas que se respetan son aquellas fuerzas de la sociedad civil. Ya muy en la línea con Jaime Guzmán, ¿cierto? Esta idea como de que los cuerpos intermedios, obviamente no estoy hablando de gremialismo, pero sí estoy hablando de que hay un cierto respeto y que el Estado tiene que retrotraerse
para que las fuerzas vivas de la sociedad se manifiesten. Para él, el Estado está al servicio del individuo y de la sociedad civil, no al revés. Por eso, el artículo 1 de la Constitución de 1980 y finalmente la de 2005 partía con eso, ¿cierto? Todos los hombres somos libres, iguales, en dignidad y derechos, para finalmente decir, el Estado está al servicio del ser humano, del individuo. No con esta idea de que finalmente el Estado vuelve a ser protagonista, vuelve a decir, nosotros ahora vamos a garantizar determinados derechos con una supuesta regla fiscal que no sabemos cuál es, ¿cierto? Esta idea del Estado social y democrático de derechos. No. Por eso esa Constitución era mejor que el proyecto de hoy día, ¿ya? Por ese mero principio que ya establece. Y que Lastarria nos vuelve a recordar que es fundamental dentro de esta identidad de derecha. Más allá de eso, les agradezco a todo el mundo por haber venido y espero que les guste mucho el libro. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a dar espacio a las preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, yo voy a... El joven tiene micrófono. Ya está levantando la mano. Vamos a hacer 3 preguntas. Pero antes de empezar con las preguntas, mientras llevo el micrófono, tengo que decirles que después vamos a hacer la foto del evento, para que no se vayan, y después William va a firmar libros, así que ese dato tenía que pasarles antes. Gracias. Alejandro Maramio, yo fui capacitador de la Casa del Rechazo y estuve en la primera línea desde el primer minuto. Tengo una duda, ¿no? Todavía no tengo claro mi voto. Ayer estuve con Juan Carlos, del Partido Republicano, en la academia, se llama la Academia de Economía y Sociología, Seguridad, los cursos que se hicieron. No lo tengo claro. Yo soy abogado por la Universidad Complutense de Madrid. El artículo 1 de la Constitución Española del año 78 dice que España se constituye como un Estado social y democrático de derecho. Obviamente no es una república, es una monarquía. Pero con esta Constitución, España creció económicamente. Con esta Constitución del 78, España entró en la OTAN. Con esta Constitución del año 78, España entró en la Unión Europea. Y con esta Constitución ha ganado muchísimas licitaciones a las empresas españolas en América Latina, en África y en Asia. Es tan así que solamente por tener ese artículo, todo lo demás que ha hecho un esfuerzo impresionante el profesor Silva y los 22 consejeros republicanos, que lo han hecho de maravilla, ¿invalida toda la Constitución? Desde mi punto de vista, ya porque evidentemente se llama al público a que cada uno decida su voto. Aquí no hay ningún planteamiento totalitario, ¿cierto? Que ustedes tengan que votar, digamos, a pie juntilla conmigo o con Vanessa. Y obviamente se agradece también el esfuerzo que hayan hecho la gente de Republicanos dentro del Consejo, pero lamentablemente yo creo que ese artículo plantea evidentemente un principio de acción, ¿ya? Un principio de acción que de alguna u otra manera no te asegura que dicha acción sea de manera responsable si es que llegara, por ejemplo, la izquierda al poder. Eso es lo primero que tienen que tener en cuenta. De alguna manera la única reforma que se pudo hacer, ¿cierto? Porque era el único camino que tenía cualquier tipo de reforma constitucional, era hacia una constitución que le diera mayor protagonismo al Estado. Por lo tanto, lamentablemente cuando uno abre mayores espacios al Estado, abre mayores espacios para la corrupción. Entonces, ¿cómo me aseguras que los políticos esta vez, ¿cierto? Sí van a corresponder a lo que uno espera de ellos, ¿no? Que representen a la ciudadanía, que velen por el bien común. No tienes cómo asegurarlo, la verdad. Entonces, esa es una puerta abierta. Y una puerta abierta que, más encima, de todas maneras, te establece ciertos rangos de acción. De partida, la nueva Constitución se supone que tiene
además del reconocimiento de derechos indígenas, tiene la problemática de, no me acuerdo exactamente qué era, claro, de comprometerse con agendas internacionales que ni usted ni yo hemos decidido. Por lo tanto, yo diría que a pesar del nivel comparativo con España, que en todo caso tampoco es una panacea, entendiendo por ejemplo el nivel de deuda que tiene y el nivel incluso en que han endeudado a nuevas generaciones posteriores, y cómo se ha sumado también a una agenda internacionalista por parte de la Unión Europea, que tampoco el ciudadano común tiene ni voz ni voto, me parece que más allá de ciertos niveles de comparación, yo voy a seguir votando rechazo. O sea, en contra, disculpe. Bueno, voy a agregar mi... No, primero que todo hay que pensar que la vida es bella y vivirla también desde esa perspectiva. Y para mí es una belleza poder tener este tipo de conversaciones, Claro. porque como académica, 15 años de tesis encerrada en la casa, no había mucha posibilidad de hablar en estos términos de abstracción conceptual. Entonces tú puedes abordar obviamente que el análisis del concepto del Estado Social y Democrático de Derecho desde distintas perspectivas. Si tú lo abordas desde la perspectiva histórica, te das cuenta que España tenía una situación muy distinta a la que tiene Chile hoy día, en la que entonces empezamos a hacer o seguimos adelante con un proceso revolucionario, que sabemos que es un proceso revolucionario, y que justamente, muy bien dicho, los consejeros republicanos se abocaron a una tarea para la cual nadie los eligió, pero no importa, o muy pocos, digamos, porque todo el mundo decía, ¿cuál es el republicano? Porque ellos son los que rechazan, ¿sí? Luego también se abocaron muy responsablemente a la tarea, y por lo mismo es que ellos no querían tenerlo como primer artículo. Ok, primer artículo del mamarracho rechazado. Ah, Chile es un Estado Social y Democrático de Derecho. De acuerdo. España hoy día en qué está. Quieren cambiar la Constitución. Perfecto, no importa. Digamos lo siguiente. Digamos que el año 78 no existía en el mundo de la izquierda todo el sustrato conceptual que ha tomado fuerza a partir de autores como Foucault, Deleuze, Guattari, etc. Por lo tanto, las cosas significaban una cosa. El Estado Social y Democrático de Derecho se podía entender de la manera en que lo quiere entender la gente de bien, digamos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, hay un anacronismo histórico, porque es como que yo te diga, el Estado griego, cuando Sócrates le dieron la cicuta. Es que no hay Estado en Grecia, eran ciudades, era la polis, no hay un Estado-nación. Eso es lo que se llama un anacronismo histórico. Yo sé que tú lo sabes, pero no tiene por qué saberlo todo el mundo. Entonces, lo que significa una cosa en un determinado momento del tiempo, no necesariamente lo significa tantos años después, y con un cambio internacional tan importante como lo que ha sucedido desde la captura de los organismos internacionales por parte de la extrema izquierda, que fue derrotada una vez que cayó el muro de Berlín. ¿Ya? Luego, ¿cómo lo podemos significar entonces? Bueno, no hagamos que viaje desde la España del 78, que por lo demás ningún otro país europeo que España lo tiene explicitado en su constitución de esa manera, pero en ese sentido miente, hagamos otro ejercicio entonces. Vámonos a los tiempos actuales y vámonos a nuestra región. ¿Y qué es lo que significa el concepto de Estado Social y Democrático de Derecho en nuestra región? ¿Y por qué de pronto, oh, qué extraño, yo crecí siempre con esa discusión como... Crecí intelectualmente, me refiero, porque además físicamente nunca llegué muy alta, pero siempre hubo esa discusión de por qué no tenemos Estado benefactor. Y de repente no era Estado benefactor, era social y democrático derecho. ¿Y qué pasó con el Estado benefactor? ¿No era eso lo que querían antes? Porque eso era lo que querían. Bueno, lo que pasó es que se desarrolló, y aquí voy desde la ciencia política, toda una literatura en la que los cientistas políticos que nutren a señores como Atria, que nutren a señores como los que propusieron en el mamarracho, eso como primer artículo, porque no se nutren de la jurisdicción y de la filosofía del derecho, estos compadres se nutren esencialmente de la ciencia política. Bueno, si tú vas y googleas los artículos que hay, donde se establece la distinción, todos en revistas indexadas, etcétera, los papers, te das cuenta que ellos establecen una distinción muy clara entre Estado benefactor y Estado social y democrático de derecho impuesto en Venezuela, en Ecuador, en Colombia, todo después del proceso revolucionario.
Y la distinción específica es que los cientistas políticos, ustedes saben que ciencia y política son cosas súper claras. Siempre en la política tú sabes científicamente lo que va a pasar, es ridículo, ¿no? Es el gran error de Aristóteles, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace esta gente? Esta gente dice, para el Estado benefactor, para que se implemente el Estado benefactor por el que hemos luchado históricamente, al menos desde el 90 en adelante, ante este neoliberalismo de los económicos, lo que nosotros necesitamos es un cierto nivel de ingreso y de desarrollo económico del país. Esto lo dicen los papers, ¿sí? Latinoamérica nunca lo va a tener. Y ellos dicen que no lo va a tener porque somos subdesarrollados y porque estamos siendo explotados y porque esta es la teoría de la dependencia, etc. Y por lo tanto, como nunca vamos a llegar a tener ingresos que nos permitan un Estado benefactor, hay que cambiar la petición por este otro modelo. ¿Qué significa este otro modelo? Bueno, lleva por título Estado Social y Democrático de Derecho, y lo que significa, y por eso es que republicanos inteligentemente pusieron el tema de la regla fiscal, lo que significa es redistribución, digamos, ¿no?, de los ingresos dentro de la sociedad a través de la forma de un Estado social de derecho, y entonces una redistribución del poder desde la legislación del Parlamento, que es el que legisla la política pública, a tribunales de justicia. Por eso es tan importante para la izquierda capturar tribunales de justicia y sacar el Estado Social y Democrático de Derecho adelante, porque es derecho garantista, Luigi Ferraioli. Entonces tú, como juez, garantizas, dado que tienes Estado Social y Democrático de Derecho, la prestación de esos derechos sociales a quien te lo exige, porque ese es el modelo. De ahí es tan importante la captura del Poder Judicial. Ahora, como en Chile no tiene, relajémonos todos, igual en Chile todos los jueces son súper objetivos, no son de izquierda, son gente que no va a hacer esa cuestión porque igual van a respetar todo el articulado que bien lo hicieron los republicanos. O sea, igual fantástico, chiquillo, porque hemos Estado Social y Democrático de Derecho, y yo los invito a probar, vamos a ser fantástico porque el Poder Judicial es súper objetivo. Ese es el punto, saben lo que están haciendo, eso es lo que quieren y les estamos dando lo que ellos quieren. Otra pregunta. Aprovecho en esa parte. Si eso está en Estado Social de Derecho ahí, eso va contra la igualdad ante la ley, ¿no? O sea, es una u otra, digamos, porque si el Estado Social de Derecho y es discriminatorio, digamos, que se discrimina de acuerdo a derechos que se pueden pensar y asumir o inventar, elimina el concepto. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a Argentina? Es lo que está diciendo Milei. Dice, aquí no hay Estado, no tenemos igualdad de derechos, y eso que está tratando de dar vuelta a Milei, digamos, y nosotros lo estamos incorporando. Exacto. Ese es el lío grande que tenemos. Ahora, pero hay una consulta respecto a tu libro, que excelente lo que hiciste, que es lo que nos hace falta a nosotros, la derecha en realidad, es reconocer nuestra identidad, digamos, de cómo viene, de cuánto viene. Incluso el otro día tuve una participación de entender a portales y entender a varias cosas de cómo, qué sentimos los derechos, como, o sea, qué sentimos los chilenos, digamos, respecto a nuestra identidad país, digamos, que no está escrita en esta Constitución. Entonces la pregunta que te hago es la siguiente. La Constitución que tenemos en este minuto, o sea, la que se está haciendo es progresista, así. En general es progresista. La nuestra que tenemos, ¿qué es? La que tenemos actualmente. Bueno, la nueva de partida ya no es ni siquiera la original. Reconozcamos que deben ser como 22 artículos, con suerte, que son de la Constitución de 1980. El resto ha sido plenamente modificado. Pero en su momento, lo que se buscaba instaurar, ¿cierto?, era, además de, obviamente, un nuevo modelo económico, más bien un rememorar ciertas lógicas, digamos, económicas, por ejemplo, de fines del siglo XIX y comienzos del XX. También se buscaba, obviamente, instaurar un cierto orden, una cierta estabilidad. Si tú te das cuenta, uno de los grandes logros que tenía esta Constitución del 80 era el sistema binominal, que empujaba de alguna u otra manera que la izquierda y la derecha tuvieran que conversar obligatoriamente, ¿ya? Hoy día, en base a esta idea como de la nueva representación, etcétera, etcétera, no hemos logrado más que desorden y anarquía, lo típico que pasa en nuestra historia. Siempre que se quiere cambiar estas nociones del orden,
terminamos finalmente agarrándonos de las mechas, como yo les decía, ¿cierto? Muy como lo dice la araucana, ¿cierto? Entre españoles y araucanos, no sabemos quiénes somos, y seguimos en ese derrotero histórico, buscando la república como la siguen buscando los franceses, ¿no? La quinta, la sexta, octava república. Y nosotros vamos a seguir en la misma si no entendemos, ¿cierto?, esas bases de las convivencias que yo hablaba de Jaime Guzmán. Entonces, lo que pasa con la Constitución del 80, aunque supuestamente se haga en una situación, digamos, de gobierno militar, aunaba incluso a gente de izquierda. Porque no me van a decir que el Consejo de Estado solamente estaba compuesto por gente de derecha. En la Comisión Ortúzar también había gente de izquierda. Solo que eran profundos, intelectuales, de derecho constitucional y sabían lo que tenían que hacer. Pero ahora, si seguimos con el mismo cuento, vamos a seguir en esto. Esta Constitución, que aunque pueda ser aprobada, yo espero que no, pero aunque llegase a ser aprobada, no te va a prometer ni lograr estabilidad. Es imposible, porque no está el convencimiento de defenderla, digamos, en cualquier circunstancia que se dé. Si tú revisas la historia, Portales tenía muy claro que la Constitución del 33, aunque no le importara, porque cuando se estaba redactando él se fue a Valparaíso a hacer su negocio, él sabía que la única forma de mantener esta Constitución o el orden institucional es a través de la fuerza. Lo mismo hace Arturo Alessandri, ¿cierto? Y Carlos Ibáñez del Campo. Se redacta la del 25, ¿y qué pasa? A pesar de que hablen de continuidad, la reforma del 25 lo que hace es, bueno, nosotros estamos modificando ciertas estructuras de la Constitución del 33, no estamos haciendo nada extraño. Y sin embargo se reconoce como un proceso, por decirlo así, revolucionario, cambia las lógicas y Carlos Ibáñez del Campo se da cuenta de que tiene que ejercer la fuerza para defenderla, fuera como fuera. Y qué duda cabe que el gobierno de Arturo Alessandri del 32 al 38 también tiene totalmente claro lo que tiene que hacer. Y que, ¿para qué vamos a seguir en eso? O sea, evidentemente el gobierno militar también está en ese convencimiento. Yo me pregunto, la gente que llama a estar a favor, ¿está convencida de defenderla en todos los aspectos posibles? Cualquiera sea la circunstancia. Si les hacen un nuevo estallido, ¿qué van a hacer? Me gustaría agregar dos comentarios. Uno, en el Estado Social y Democrático de Derecho, desde la perspectiva de sus padres de principios del siglo XXI, es decir, hablo principalmente de Luigi Ferrajoli, el derecho a la propiedad no es un derecho humano, porque el derecho a la propiedad desiguala, ¿se entiende? Es marxismo jurídico puro y duro. Y si alguien no sabe cómo funciona ese marxismo jurídico del derecho garantista, lo invito a que vaya a revisar los fallos de los tribunales laborales, por favor. Y ahí ustedes van a ver lo que se nos va a replicar con el Estado Social y Democrático de Derecho, porque es imposible que eso no pase con los jueces que tenemos, que ya se toman atribuciones que no corresponden. Ese es un punto muy importante a tener en consideración. Para ese tipo de jueces, el derecho a propiedad, por eso no lo defienden, desiguala, y por lo tanto no es un derecho humano. Y el mismo Luigi Ferrajoli habla de una constitución global, de lo que mismo está hablando el Papa ahora, ¿no es cierto?, de que necesitamos un gobierno global. Entonces, ese es un tema importante. Y el otro tema importante, para quienes son abogados lo van a entender, a mí me ha costado cómo meterme en este asunto específicamente, porque, bueno, son temas muy técnicos, es que uno cuando tiene una nueva constitución requiere de lo que se llama jurisprudencia. Eso quiere decir que se van fallando en tribunales los casos y van sentando una historia de la ley a partir de la cual yo como juez puedo interpretar la ley en un determinado momento. Les voy a contar una buena y una mala noticia. La buena noticia es que desde que la Constitución de 2005 se instaló en 1980 en adelante, las bajadas a la ley de todo el articulado de dicha Constitución fueron hechas por personas normales, no deconstruidas, sin perspectivas de géneros
ni de todas las otras perspectivas que puedan existir. Y les voy a contar la mala noticia. La mala noticia es que hoy día existe ABOFEM. Para el que no lo sabe, son las abogadas feministas del feminacismo, de toda la cuestión. Se les dan premios permanentemente en tribunales de justicia a todos los que van por el camino de la deconstrucción marxista, neomarxista. Por lo tanto, las bajadas del nuevo articulado, por mucho que el nuevo articulado haya sido hecho por republicanos en el proyecto final que entregó Republicanos, un 57% del texto es de la comisión de expertos. Un 57% del texto. Hicieron todo lo que pudieron, no pudieron más, pero no me vengan con cosas. Un 57% es el mamotreto. El mamotreto hecho por un 99% de todos a favor de las ideas de la izquierda. Porque algunos obviamente que lo forzaron para tener una unanimidad, no creo que estén realmente de acuerdo con la idea de izquierda. Y sabemos cuál es la composición de ese comité de expertos. Esos republicanos hicieron lo que pudieron, comiéndose, digamos, ¿no es cierto?, la representación que tenían de haber sido en contra, porque por eso la gente lo votó. Ok. Un gran problema para republicanos, porque yo los quiero mucho y espero poderlos ayudar a salir de ahí. Si el día de mañana lo puedo hacer y darles una mano, lo voy a tratar de hacer. Evidentemente, creo que hay muy buena gente. Pero a eso súmenle ahora que la puesta en práctica de esta nueva constitución va a tomar entre 10 y 15 años. Y esa puesta en práctica va a ser hecha por los jueces que tenemos ahora, Urrutia, Miamigui, ¿sí? Entonces entendamos bien lo que significa. Esto es lo que yo he llamado el opio constituyente. Se pegaron la bola con que esto les va a resolver un problema que se resuelve aplicando el Estado de Derecho a los golpistas, haciendo un juicio para que todos los que hace un par de años atrás, este mismo día, nos dieron un golpe de Estado, estén presos por haber violado la ley. Así se resuelve este problema, no con una nueva constitución. Muchas gracias por sus respuestas. Yo les tenía una pregunta, pero antes me gustaría mencionar que este es un día feliz, igual el 18 de octubre, porque al menos yo celebro que en 1948 salió publicado en el diario oficial la ley bendita que proscribía al Partido Comunista. Gabriel, como lo llamaba Neruda, le decían Gabriel a González. A este no le dicen Gabriel. Claro, y ahí me recuerda, de ahí nace un poco la pregunta que les quiero hacer, porque, claro, Gabriel González Videla con la ley de defensa permanente de la democracia tenía voz o varios, tenía fuerza, potencia, esa potencia que no vemos hoy en día. Y en esa línea, dentro de la exposición que hiciste tú, Vanessa, también después tú, William, mencionaste tú, William, por ejemplo, dos elementos claves, que es que la libertad nace desde un marco moral, si no, no existe. O sea, necesitas un marco moral donde poder moverse para saber qué es ser libre desde lo que se hace y lo que no se hace, para poder, en el fondo, trascender con el nombre de la fundación. Y también otro elemento interesante, que Chile nace desde la guerra, se hace país desde la guerra. Entonces, en ese escenario moral, no estaremos quizás no viendo un proceso político, sino viendo un proceso quizás de civilizaciones, porque por un lado tenemos una moral que es de la que, por lo menos la cultura que me siento parte, que es no robar, no matar, no sentir envidia, ser responsable, y por otro lado tenemos la moral que impera, por ejemplo, en el gobierno, que roba, miente, mata y ya que el hueón, en el fondo. Entonces son dos cosas totalmente distintas. Entonces estaremos hablando quizás de dos civilizaciones distintas que están compartiendo el mismo territorio. Y bueno, y sumando a eso que hay dos modelos económicos distintos, hay también un desarrollo científico distinto, como dice mi ley, hay una estética distinta, costumbres distintas, resultados distintos. Una es virtuosa, sube, se levanta, trasciende, y otra es degradación total, en el fondo lleva al despeñadero. Entonces, en ese sentido, partiendo de la base que quizás estamos viendo enfrentadas dos civilizaciones, la civilización nuestra, y ahí es donde tomo el punto que dice la Vane, la culpa y esta especie de proceso de pacificación forzada. Chile nació en la guerra, la humanidad ha vivido en guerra permanente. Entonces estos últimos 40, 50 años de pacificación forzada, ¿que la guerra es mala? Sí, yo creo que a nadie le gusta morir y le gusta ir a matar gente, evidentemente, pero la defensa quizás es necesaria. O sea,
uno defendía nuestros ancestros defendían su aldea de la aldea de al lado. Entonces, ese proceso de pacificación necesaria que fue que lavaron la cabeza a las nuevas generaciones con esta culpa de que si tú te quieres defender eres malo, la legítima defensa, por ejemplo, que es cuestionada. Entonces, ¿cuál sería el elemento, por ejemplo, para honrar y levantar, nuestra cultura? Y ahí viene la pregunta, ¿cuáles serían los elementos actuales para levantar nuestra cultura, pero nuestra cultura de verdad, de honrar nuestra moral, de no robar, de no matar, de no envidiar, pero sí también que no somos pelotudos y que nos podemos defender? Y ahí viene la segunda pregunta. En un escenario de guerra permanente, como lo vemos ahora, con dos civilizaciones que se van a enfrentar y se van a chocar, y ese momento viene con agudización total, ¿cómo ves tú también, aparte de la defensa de la moral, la reivindicación de la violencia de una civilización que la tiene que tener por sí misma para poder defenderse a nivel de individuo, a nivel de cultura y a nivel también de cultura soberana? Bueno, amplia la pregunta, pero ya. En la primera parte, cierto que entiendo que aludes a desde dónde partir, ¿no? Yo creo que lo primero que tendríamos que tener en cuenta es el valor de la conciencia. ¿Ya? El valor de la conciencia como individuos. Eso es lo primero, porque siempre se nos invita, en el fondo, a participar de varias instancias colectivas, de partidos políticos, de sindicatos, mucho. Por ejemplo, el socialcristianismo te invita a ser parte de esas instancias, no viendo el peligro que pueda subyacer, por ejemplo, en que esas instancias se logren instalarse en el poder y que finalmente sean mal ocupadas, ¿no? Pero por eso mismo, uno de los reductos más importantes es la conciencia del individuo. Y esa conciencia es la que está siendo atacada, por ejemplo, en los colegios. Esa es la conciencia que está siendo destruida en la medida, por ejemplo, en que no se deja a los niños pensar por sí mismos, en que finalmente lo que se hace es un instruccionismo totalitario acerca de lo que ocurre, lo que no ocurre, cómo tienes que pensarlo. Y lamentablemente nosotros como padres, ¿cierto? Especialmente que mi hija está dormida en este momento, pero la idea es justamente generarles una cierta autonomía del pensamiento, no autonomía general como ellos lo plantean, sino que la capacidad de poder ser críticos. Si no tienes esa parte construida, evidentemente cuando sales hacia el mundo público, finalmente no piensas por ti mismo, sino que sigues lo que te dice la manada. Como alguien dijo, por ejemplo, en Radio Agricultura el otro día, como la izquierda está votando en contra, yo siento el llamado de la tribu para votar a favor. Ese tipo no está pensando, ¿cierto? Porque por lo menos dame un argumento, pero en vez de darme un argumento me dice simplemente siento un llamado animal, ¿cierto? De que la tribu me está pidiendo que vote, digamos, en contra de la izquierda. Entonces lo primero es eso, ese fondo insobornable del que habla Ortega, ¿cierto? De esta idea de la conciencia propia y cómo ésta se enfrenta con el mundo, ¿ya? Y en lo segundo, entiendo que preguntas por el tema de la violencia. Bueno, la violencia es parte, digamos, del reconocimiento de lo que es una sociedad. Por algo, por ejemplo, algunos filósofos hablan, por ejemplo, de la meditación del saludo, y se entiende que el saludo es una promesa, ¿cierto?, de no agresión. En la sociedad, ¿cierto?, cuando tú te enfrentas con otro, la mirada del otro te define, te va cosificando, por decirlo así. Y ante esa cosificación el sujeto reacciona. Y esa voluntad que se manifiesta es evidentemente la forma en cómo tú empiezas a coexistir y establecer una relación de una sociedad intersubjetiva, ¿cierto? De una sociedad que se comparte entre iguales, porque tenemos voluntades distintas, que pueden chocar, pero voluntades distintas. Y de ahí nacen los proyectos comunes, ¿cierto? La comunidad de destino, pero también puede nacer la violencia, y eso es parte del juego. Y eso es importante, porque una sociedad sobrevive en la medida que entiende que también el ser humano tiene un potencial antisocial. Para eso es erigido el Estado, desde el principio, para establecer un orden y evitar, la prevalencia de esa antisocialidad. ¿Qué decía Kant? ¿Cierto? Somos ¿cómo era? Socialmente insociables. Schopenhauer nos decía que nos necesitamos, pero somos erizos, ¿cierto? Y por lo tanto nos separamos inmediatamente. Porque eso está en el germen del ser humano. Por lo tanto, reconocer la violencia como un elemento necesario, no estoy llamando a que ya
cerremos todo, ¿cierto? Golpe de Estado ahora mismo, ¿cierto? Sacamos el merluzo de ahí. No, no estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo que hay instancias en que, claro, estamos poniendo la otra mejilla, cuando en verdad deberíamos responder de otra manera. Así de simple, es parte de vivir en sociedad. Y por lo tanto, esa es la idea, ¿no? Le entregamos la violencia legítimamente establecida al Estado. Pero si ellos no quieren ejercer la violencia, ¿qué queda? Agregar a lo que dice William, una distinción que creo que es muy importante, que pueden ser distinciones un poco desde la perspectiva libertaria, un poco naif. Ahora que estoy estudiando para el curso libertario que voy a hacer con mi hijo, me he empapado del libertarianismo y de alguna forma eso de que el Estado es bueno, no, parece que el Estado definitivamente es malo. Me estoy empezando a convencer y estoy radicalizándome. Es decir, estoy cada vez más joven. ¿Ah? No necesito cremas de arrugas. No, quiero decirles nada más que la fuerza es distinta de la violencia. La fuerza se ejerce racionalmente. La fuerza tiene una metodología y tiene una justificación para ejercerse. La violencia tiene por propósito la destrucción. La fuerza tiene por propósito la conservación. Tú puedes castigar a tu hijo de forma violenta y lo puedes destruir en ello. En cambio, si tú aplicas la fuerza de tu autoridad legítima, vas a haberlo ayudado a descubrir cuáles son sus límites y qué es lo que está bien y qué es lo que no. Y lo mismo pasa con el Estado, la diferencia entre la violencia de los revolucionarios y la fuerza del Estado. Esa fuerza está regida por reglas. Esa fuerza ha sido entrenada. Y lo mismo pasa con la justificación moral a la legítima defensa. Hay una regulación de esa autoconciencia, de que yo tengo derecho a defender mi vida, mi libertad y mis bienes, frente a la violencia del otro, si es que el Estado no lo hace por mí, con la fuerza. Y ese tipo de violencia del uno al uno tiene una legitimidad que está anclada en el derecho a la subsistencia. Luego, ¿por qué o cómo podríamos nosotros, porque creo que la pregunta es fundamental, volver a legitimar el uso de la fuerza, que lo vimos en Israel, en 15 zonas de su muro pasó Hamas, que preparó esto durante un año y nadie cachó nada? Uno puede decir, no, es que mira, es que esto es una confabulación. Bueno, está bien, el que quiera puede ver la conspiración donde quiera, pero no cabe la menor duda de que nuestras democracias son extremadamente débiles, de que no se atreve a decir lo que hay que decir en Alemania. Si llega un grupo musulmán a violar mujeres, se dice, un grupo de extranjeros no se dice, que no se atreven a decir nada. O sea, hay un tema muy potente del miedo, con lo que partió hablando William. Bueno, yo creo que todo parte por el uno a uno de los jóvenes, y tú tienes derecho a ser distinto. Esto siempre lo digo y se lo digo a mis estudiantes. ¿Cuál es la diferencia entre tu mascota y tú? Tu mascota y tú. Tu mascota puede ser desde un murciélago, dado que se pusieron de moda, digamos, con la sopa en China, digamos, bastante moda, nos afectó a todo el mundo. Pero eso no es conspiranoico, ¿no? Eso es una tesis plausible, ¿okay? Hasta un perro, un gato, lo que usted quiera. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ninguno de nosotros, la diferencia más elemental no es que unos son racionales y los otros son racionales. No, eso no es, porque hay muchos seres humanos que no son racionales, si no venimos con eso. Y hay animales que son más racionales que los seres humanos, en la razón instrumental al menos. La diferencia es que nadie le escribiría una biografía a su gato que otras personas quisieran leer. Porque entiendo que hoy día en el nivel que estamos puede haber alguien que se dedique a eso. Pero la diferencia es si hay alguien que va a querer leer la biografía del gato, entendiendo que es una biografía histórica de lo que hace en el día a día. Porque todos los días serían más o menos iguales, porque actúan meramente por instinto. Y yo respeto los instintos, pero lo que nos distingue es el libre arbitrio, es el ser agentes morales. Por eso podemos escribir una biografía, por eso William pudo escribir sobre estos señores que estaban acá, porque ellos tomaron su decisión y nadie tiene derecho a transformarnos en un mero miembro de la especie.
que actúa sobre la base de los 3 instintos que le dejan. Uno de ellos el tánatos, por supuesto, porque ojalá no todos muertos, porque eso es lo que están promoviendo. Lo antes posible, ojalá. ¿No? Entonces, una cosa es la legitimidad, la fuerza a resistir. Yo no tengo por qué, y esto es algo que hay que enseñarle a los jóvenes de hoy día. Si a ti te están enseñando una creencia que te debilita, recházala. Porque nadie tiene por qué debilitarte. Tú no tienes por qué abrazar creencias que te debilitan, que te hacen sentir poca cosa, que nunca vas a poder lograr nada en tu vida, que tu biografía no va a valer la pena, viejo. Porque ese poder se lo das tú a ellos. Y esa es tu responsabilidad. Y cierro con una anécdota. Una profesora, amiga mía, de un liceo de excelencia en Valparaíso, me cuenta que en un liceo de puros hombres, quinto básico, llega un grupo de 6 niños, 7 niños a conversar con ella, a acusar a la profesora de lenguaje. ¿Qué es lo que hizo la profesora de lenguaje con estos niños de quinto básico? Darles la siguiente tarea. Ustedes tienen que traerme todos por escrito cuál ha sido el momento más triste de su vida y leerlo delante de sus compañeros. ¿Y qué es lo que hicieron estos niñitos y de qué la acusaron? Le dijeron a mi amiga, nos quiere vulnerables para podernos manipular. Esos niños de quinto básico la tienen más clara que toda la derecha de este país.